Año 2016. Portugal ganaba la Eurocopa, La La Land y La Bruja se estrenaban. Trump ganaba las elecciones por primera vez, y todos, por alguna razón, nos pusimos de acuerdo en poner esta canción en todos lados. En medio de todo este escándalo de año, en la hora extinta de 3, Sony abría con un tráiler revelación increíble. Pero espera, hagamos una pausa. ¿Por qué nos gustan tanto los trailers? Para responder esta pregunta, tenemos que hablar primero de qué es un tráiler. Gerard Janet fue un escritor y crítico francés que en su libro Seuils o Paratext, de su traducción al inglés, sostuvo que una obra no se presenta al lector de forma aislada, sino que a ésta le rodean un conjunto de elementos que influyen en la manera en que el público la va a percibir. Los paratextos. Janet, al fin y al cabo escritor, lo planteaba en el tema literario, el cómo la opinión de alguien sobre un libro no está sujeta solamente por el contenido del mismo, sino por diversos factores ajenos a la obra como tal, como su portada, el título e incluso las notas del autor. ¿Crees que la metamorfosis de Franz Kafka sería recibida de la misma manera si su portada hubiera sido esta? El concepto de los paratextos no es nada ajeno a nuestra actualidad, ni tampoco es único de la literatura. Si damos una vista rápida al cine, tenemos varios ejemplos. Los pósters, los detrás de cámara, las entrevistas y, por supuesto, los trailers son paratextos. Gracias a todos estos elementos que la rodean, nuestra opinión de una película comienza a formarse mucho antes de verla. Y esto mismo pasa con los videojuegos. Jan Sverch, en su artículo, presenta a los trailers de videojuegos como un caso único de paratextos híbridos, ya que intermedian entre la experiencia atractiva del cine y la experiencia interactiva propia del videojuego. Es decir, el tráiler de una película busca satisfacer un único concepto, la emoción narrativa, mostrarte lo que vas a sentir de una manera llamativa. Los trailers de videojuegos buscan satisfacer esto también, pero estos se rigen bajo un concepto más, la promesa lúdica. Mostrarte lo que podrás hacer, mostrarte el gameplay. Habiendo aclarado estos dos conceptos, hoy quiero hablarte de dos tipos de casos que suelen ocurrir con los trailers de videojuegos. Como ejemplo del primero, volvamos al 2016. El tráiler nos muestra a un niño jugando fuera de su casa, cuando una voz áspera le manda entrar. Al entrar, el niño habla con una figura en la oscuridad a la que no vemos, quien parece ser su padre. Este le pide al niño que tome el cuchillo que su madre le heredó. Al niño preguntar para qué, su padre responde que lo llevará a cazar. Y entonces, saliendo de la penumbra, este revela ser Kratos, el fantasma de Esparta, el dios de la guerra. Este tráiler es un ejemplo idóneo de lo que hablábamos. Se nos presenta una historia con tintes más sensibles y cercanos que los de la saga griega, cumpliendo así con la emoción narrativa. A la par de que con los primeros pasos de Kratos y Atreus, junto con dos enfrentamientos brutales, tenemos un primer vistazo a la nueva propuesta del gameplay. Oh yeah, it's all coming together. Abro paréntesis. En una industria llena de teasers, trailers y anuncios de proyectos en desarrollo con poco o nada de contenido para mostrar, el primer vistazo del nuevo título de God of War fue un gameplay trailer de poco menos de 10 minutos. En serio, ¿cuántas conferencias de la hora no E3 recordamos que hayan empezado así de fuerte? O incluso con algo decente. ¿Me tienes miedo? ¿O por qué te me quedas viendo así, niña hermosa? ¿Por qué? Cierro paréntesis. God of War no solo cumple y equilibra de forma perfecta en su trailer de anuncio los dos conceptos que Sverch mencionaba, sino que al final el juego en su lanzamiento cumplió lo prometido. Lo que vimos en el trailer en 2016 lo jugamos en nuestras casas en 2018. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué hubiera pasado si el título se hubiera quedado corto con respecto a lo prometido en su tráiler? Jonathan Gray relató en su artículo cómo los paratextos no solo rodean y componen a una obra, sino que la crean, la moldean y en ocasiones incluso la dominan. Él mencionó: algunos fanáticos pueden relatar que se sintieron más atraídos por el sitio de discusión de fans de una obra que por la obra misma. Este es un fenómeno muy común hoy en día. Un ejemplo más que claro podemos verlo con los fandoms y el cómo en ocasiones el hecho de seguir y pertenecer a uno es mucho más estimado que la propia afición a la obra o artista en sí por la que la comunidad de fans se formó en primer lugar. De esa misma manera, aunque en menor medida, pasa con los trailers. Estos pueden llegar a fascinar tanto al punto de que pueden desprenderse de la obra que anunciaban.
y llegar a tomar su propia identidad, sucediendo más comúnmente cuando la obra que se presentaba dentro del tráiler parece no ser la misma que se termina consumiendo al momento de su salida. Como un ejemplo rápido del cine está Suicide Squad. Sigo recordando con cariño este tráiler. En los videojuegos no nos falta material para mencionar. Año 2010+3. Empezaba el ya difunto Snyderverse. El Overwatch 3 se estrenaba, la planta favorita de mi primo se hacía legal en Uruguay y la vida sonaba mucho mejor de lo que sonaría 3 años después. How do you look away? Este es un caso muy conocido, pero pongámonos en contexto. Tanto la PS4 como la Xbox One recién habían sido anunciadas. La octava generación de consolas apenas comenzaba. Y Ubisoft ya nos presentaba una ciudad como nunca la habíamos visto en un videojuego. Físicas llamativas, humo saliendo del suelo, una cantidad de NPCs con movimientos envolventes y esto. Recordemos que esto salió hace ya 12 años. Si este tráiler saliera hoy, aun cuando no sorprendería de la misma forma, se seguiría viendo bastante bien. Incluso lo meteríamos en la wishlist. O bueno, si no fuera de Ubisoft. ¡Hombre, chapole! En comparación con títulos como el ya mencionado God of War, cuya obra termina bien posicionada, gracias a que al final se pudo consumir satisfactoriamente de las promesas presentadas en sus trailers, con Watch Dogs ya sabemos qué pasó. El público estaba más que encantado con cada tráiler que salía. Las expectativas solo seguían subiendo. Todo esto hasta que el juego salió. Es aún 12 años después uno de los casos de downgrade más sonados. Con solo dar una mirada rápida a los comentarios del tráiler, podemos darnos cuenta del efecto que tuvo este bonito y maquillado anuncio una vez el juego fue lanzado. Watch Dogs terminó quedando a deber para una gran mayoría del público. La opinión general era contundente. La ciudad que nos fue presentada en ese tráiler no llegó a nuestras consolas al año siguiente. La industria del videojuego es enorme y se hace cada vez más grande. Y debemos comprender que un tráiler es más que un simple anuncio. Entre la gran cantidad de trailers que vemos hoy en día, ciertamente es difícil destacar, pero cuando se usa un sobreembellecimiento desmedido como herramienta, solo se está engañando al consumidor. Como ya mencionaba, el caso de Watch Dogs no es un suceso aislado. En la industria, esto es cada vez más común, lo que ha terminado generando una desconfianza cada vez mayor en lo que se anuncia por parte de quienes consumimos videojuegos. Un pequeño pensamiento latente en si eso que ayer vimos y tenemos ganas de jugar realmente llegará como se nos fue presentado el día de mañana. Iba a terminar el video acá, pero sentí que cerraba medio triste, así que hablaré de 2 cosas más y con esto... Adiós. Tuve oportunidad de probar el Watch Dogs hace poco tiempo apenas. Y sí, no se ve como se veía en los trailers, pero es un juego muy divertido. A ver, es un juego de Ubisoft, llega a ser repetitiva más no poder, pero el hackeo y la interacción con los NPCs es más que entretenida. Eso sí, yo abandoné el juego. La conducción a mí no me gustó nada. Pero dejando eso de lado, creo que lejos de la mentira visual planteada en sus trailers, para nada creo que sea de las peores cosas que ha hecho Ubisoft. Y el tiempo lo ha demostrado. Hay una razón más por la que el trailer de God of War me gustó y por la que usé a este como ejemplo. Aún cuando la primera consola que hubo en mi casa fue una Nintendo 64, fue la PlayStation 2 en la que yo comencé a jugar más. Mi papá tenía varios títulos que jugaba cuando llegaba del trabajo, pero había 2 en específico que le gustaban más, Resident Evil 4 y God of War. Mi primer acercamiento a la saga fue ver jugar a mi papá, y al poco tiempo comencé a jugar junto a él. Fue de hecho con su ayuda que pasaba muchas de las partes que para mí eran difíciles, o incluso imposibles de atravesar de la primera y segunda entrega. Me enganché al instante de la historia de Kratos. Aun cuando no entendía mucho al principio, crecí junto a esta saga. Pasé también por la pequeña pausa que hubo después de la PlayStation 3, llegando en mi adolescencia a ver ese anuncio. Kratos estaba de regreso, y todo se sentía bastante cercano. Russell W. Belk, uno de los profesores en marketing más importantes en cuanto a la identidad y el consumo, propuso el concepto del yo extendido. Este menciona cómo las personas se definen no solo por su cuerpo y mente, sino que sus posesiones se convierten también en una parte integral de su identidad.
Belk escribió sobre esto en 1988 pensando principalmente en bienes materiales, y fue él mismo quien retomó su teoría en 2003, mencionando cómo al dejar de ser físicas muchas de nuestras posesiones, la tecnología ha terminado cambiando la forma en que extendemos nuestro yo, y el cómo nuestros recuerdos no solo están en nuestra cabeza y posesiones plenamente materiales, sino también en nuestros objetos digitales y en nuestros espacios virtuales. Los Nintendos. Lo más interesante para mí en cuanto a la relación que solemos tener con nuestras posesiones en el mundo del videojuego, entra cuando estas posesiones se pierden. Si una saga, franquicia o género está pasando por una pausa o sequía en el medio, puede llevar a que la persona que tiene ya un vínculo personal con esta sienta una especie de pérdida o herida personal, o al menos sentimientos como la tristeza, melancolía o apatía, por lo que al esta regresar puede generar lo contrario. Como jugadores, nuestras franquicias más queridas representan una extensión de nuestra historia personal. Por eso, al ver el tráiler del regreso de nuestra saga favorita, es muy normal experimentar sentimientos como felicidad y emoción, como si del regreso de un ser querido se tratase. Volvemos a conectar con ese yo que jugó por primera vez aquel juego. Conectamos otra vez con todo lo que se experimentó en aquella ocasión. Es por eso que nos emocionamos con los trailers. Si bien el tema de la nostalgia da para dar todo un video aparte, quería enfocarlo principalmente en esto. Seamos más abiertos y amables con los juegos favoritos de las demás personas. No sabemos la clase de vínculos que puedan tener con lo que les gusta.